Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto como para olvidarse de vuestro trabajo y del amor que le habéis demostrado sirviendo a los santos ahora igual que antes. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre el mismo empeño hasta el final, para que se cumpla vuestra esperanza. Y no seáis indolentes, sino imitad a los que con fe y perseverancia consiguen lo prometido. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no teniendo a nadie mayor por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo: te llenaré de bendiciones y te multiplicaré abundantemente. Y así, perseverando, alcanzó lo prometido. Los hombres juran por alguien mayor, y con la garantía del juramento queda zanjada toda discusión. De la misma manera, queriendo Dios demostrar a los beneficiarios de la promesa la inmutabilidad de su designio, se comprometió con juramento, para que por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta, cobremos ánimos y fuerza los que buscamos refugio en Él, aferrándonos a la esperanza que tenemos delante, la cual es para nosotros como anda del alma, segura y firme, que penetra más allá de la cortina, donde entró como precursor por nosotros Jesús, sumo sacerdote para siempre, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a los que lo temen, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, rectificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Los fariseos le preguntan: Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responde: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Como entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar, comió los panes de la proposición, que solo está permitido comer a los sacerdotes, y se los dio también a quienes estaban con él. Y les decía: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, sobre nuestra historia, que nos haces comprender estos regalos de amor, entender el sentido de nuestra vida y vivir nuestra fe como hijo de Dios, acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis hermanos y hermanas, veremos este relato de la palabra de Dios en San Marcos capítulo 2, verso 23 y siguientes. Sucedió que un sábado Jesús atravesaba un sembrado, y sus discípulos, mientras caminaban, iban arrancando espigas. Por eso la pregunta de los fariseos: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? En el calendario judío, el sábado era el séptimo día de la semana. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, indicados a menudo como el único término, Pentateuco o Torá, es decir, ley. El sábado se convertirá en un día sagrado, señal de autenticidad del judaísmo, y marcada por las observancias culturales, sobre todo en la asamblea religiosa, de la que hablará en el Levítico capítulo 23, verso 1 al 3. El Señor habló a Moisés: di a los israelitas, estas son las festividades del Señor, en las que convocarán asamblea litúrgica. Son mis festividades: el Sabbat, que es el día de descanso, la Pascua, la primera gavilla, las primicias, Año Nuevo, día de la expiación y fiestas de las tiendas.
y por prescripciones algo minuciosas acerca de la prohibición de toda forma de trabajo y fatiga que se refiera tanto a los hombres como a los animales, para que este día fuera santificado. En la etapa más antigua de la reflexión hebrea, el descanso del sábado asumía un descanso antropológico, es decir, se colocaban en primer plano la situación del hombre con sus exigencias y la obra salvífica de Dios de la que el hombre tomaba conciencia. Deuteronomio, capítulo 5, verso del 12 al 15. La justificación que salió a flote sucesivamente en los círculos sacerdotales, en Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11, se desplaza hacia otro plano. El sábado como séptimo día de la semana debía ser consagrado a Yahvé y por consiguiente debía sustraerse del uso profano, porque el mismo Yahvé había descansado después de la creación de los 6 días. Como también el trabajo era un elemento que profanaba el sábado, debía evitarse a toda costa. Tanto los profetas del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 1, verso 13, como sobre todo Jesús, criticaron esta concepción sagrada y legalista del sábado. El Señor Jesús fue muy severo contra los fariseos que lo acusaban porque realizaba curaciones el día sábado y aclaraba que ninguna ley, ni siquiera la religiosa, podría prohibir que se hiciera el bien. El mismo Señor observaba el sábado, entendido en su inspiración originaria, y de vez en cuando lo encontramos enseñando en las sinagogas el día sábado. Pero Él mostrará que es el Señor del sábado, porque su atención principal iba dirigida a cumplir la voluntad de Dios, que quiere el bien de toda la humanidad. Y la acción que hacían los discípulos estaba prohibida en el día sábado, porque los fariseos del tiempo de Jesús la consideraban al mismo nivel de los trabajos de la siega del trigo. Pero los fariseos dirán: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les responderá con una pregunta: ¿no habéis leído nunca lo que hizo David cuando él y sus hombres se vieron faltos y con hambre? Cómo entró en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió los panes de la proposición que solo está permitido comer a los sacerdotes y se le dio también a quienes estaban con él. El uso de una contrapregunta, apelando al Antiguo Testamento, era una característica de las argumentaciones rabínicas. Este puede ser también un elemento para pensar que este debate haya sido elaborado en el contexto judío cristiano primitivo. También la mención de los compañeros de David, los que lo acompañan. Aquí en el versículo siguiente puede indicar que el contexto en el cual nació este trozo es el de una polémica entre comunidades judías y comunidades cristianas. Los que habían seguido a Jesús se sentían representados por los que estaban con David, que entraran en la casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió los panes de la proposición, que solo estaba permitido comer a los sacerdotes, y se los da también a sus compañeros. El pan de la presencia, o pan de la proposición, del que se habla aquí, eran los 12 pedazos grandes del pan fresco que cada sábado se colocaban en 2 filas delante de Dios en el tabernáculo, y solo los sacerdotes podían comerlos. Levítico capítulo 24, verso del 5 al 9. La argumentación que se emplea aquí con el recuerdo de este hecho del Antiguo Testamento es más bien sutil, casi como un pretexto, por cuanto el episodio de David no se refiere al descanso del sábado, sino que muestra que la ley no obligaba en caso de extrema necesidad. Y en el verso 27, el Señor añadirá: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. En los evangelios veremos el actuar del Señor, que hace la voluntad del Padre, e incluso entregar su propia vida para rescatar a la humanidad del pecado, para que podamos vivir en la libertad de los hijos de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, para que juntos veamos los regalos del cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que vienes a transformar nuestra vida, nuestro corazón, que nos has enviado a tu Hijo Jesús para salvarnos, para mostrarnos el reino, la buena noticia, y que a la luz del Espíritu Santo recibimos estos regalos que transforman nuestro corazón y nos da pasos firmes en la fe, y que nos une al corazón de la Iglesia junto con sus ministros, para que sepamos llevar esta obra de evangelización, para que el Señor Jesús se pueda quedar en cada corazón, para que aprendamos a amar al prójimo. En especial, el mismo Señor desde la cruz pedía perdón por sus verdugos. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Que se quite toda crítica, murmuración, envidia, celos, bullying, que es burlarse de los defectos de los demás. Eso no está bien. Se debe ser un acto de perdón, porque somos llamados a respetar la vida. Que como hijos de Dios debemos orar, ayudar desinteresadamente a nuestro prójimo, para hacer bendición unos a otros. Orar por las naciones, los gobernantes, las familias. Ante estos momentos difíciles que se viven por esta pandemia, pedimos por los que están enfermos
por este coronavirus, para que se aleje todo espíritu de muerte. Clamamos al Señor el don de la salud y que con su sangre preciosa se pueda exterminar todo virus. Como también pedimos los que sufren distintas enfermedades en su cuerpo, en la parte digestiva, intestinal, circulatoria, nerviosa, inmunológica, respiratoria, urinaria, glandular y estructural, como también enfermedades de la mente, problemas psicológicos, esquizofrenia, bipolaridad, baja autoestima, deseos de quitarse la vida. Clamamos a la sangre preciosa de Jesús y sus llagas benditas para que sean sanos, libres y bendecidos, porque los milagros del Señor existen y Él hace las cosas nuevas. En estos momentos, entrega tu petición, que a pesar de los momentos difíciles que estás viviendo, Dios está contigo. Es orar con fe, reclamar sus promesas a través de la palabra, vivir la Eucaristía y saber esperar en el tiempo de Dios esa bendición para tu vida, porque hemos nacido para ver la gloria de Dios. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que como hijo de Dios, hemos nacido para hacer bendición unos a otros, porque tenemos la responsabilidad de la vida, de dar alegría a los que están tristes, de apoyar a los que tienen sueños, para realizar sus proyectos, de tender la mano al que lo necesita, ser bendición unos a otros. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.